Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero traerles a ustedes, hablarles acerca de una enseñanza que nos da a nosotros la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, y es acerca de los dogmas, pero vamos a hablar de los dogmas de la Virgen María, porque la Iglesia nos enseña que debemos creer que María es virgen antes y después del parto, o que María es la Madre de Dios, o que María es Inmaculada Concepción, o que María es Asunta del Cielo, o la Asunción de la Virgen María. Vamos a hablar de esos 4 dogmas de que la Iglesia nos presenta a nosotros. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe, es algo que nosotros lo debemos creer. Un dogma es infalible. Nosotros no podemos, como cristianos católicos, no podemos dudar de eso. Es una verdad de fe. ¿Y por qué lo creemos? Porque la Iglesia nos lo presenta, la Iglesia nos lo da. La fe de nosotros los cristianos católicos está sustentada en 3 elementos. ¿En cuál es? En el magisterio de la Iglesia, en la sagrada tradición o la tradición apostólica y en las sagradas escrituras o la Biblia, la palabra de Dios. En esos 3 elementos está sustentada nuestra fe, la fe de un cristiano católico. Si nosotros dejamos de creer en una de esos 3 elementos, si dejamos de creer en uno de esos 3 elementos, entonces dejamos de ser católicos, dejamos de pertenecer a la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, porque para ser un verdadero católico debe creer en esos 3 elementos: el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica y las sagradas escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces hoy quiero hablarles a ustedes de los dogmas de la Virgen María. Vamos primero a hablar acerca del primer dogma que nos presenta a nosotros la Iglesia, que es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Por qué decimos que María es concebida sin mancha y sin pecado? Nosotros lo creemos porque la Iglesia nos lo presenta, la Iglesia nos lo da a nosotros, y por eso nosotros lo creemos. Ahora, ¿dónde nos dice a nosotros, por ejemplo, que esta verdad es cierta? O sea, ¿de dónde podemos nosotros agarrarnos para creer en esa verdad? Lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Desde que inicia la creación, allá en Génesis, en el capítulo 1, que nos habla de la creación, que Dios creó el cielo, la tierra, los animales y las plantas. Entonces, desde la creación, cuando Dios crea el cielo, la tierra, los animales, las plantas, y por último crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, y a la vez también a través del hombre crea a la mujer también, ¿sí? Que la saca de una costilla, como lo habla en Génesis 1:26. Esa creación que Dios hizo, donde le dio al hombre autoridad sobre todo lo creado, ¿sí? Le dio poder sobre todo lo creado. ¿Qué pasó con estos primeros hombres que creó Dios, que fue Adán y Eva? Que ellos lo desobedecieron, cometieron el pecado de desobediencia, desobedecieron a Dios. Entonces, cuando ellos desobedecen a Dios, entonces Dios da como una advertencia, y a la vez nos habla de cómo va a venir la salvación al mundo, porque nosotros ya estábamos todos condenados. Ya a partir de
del pecado que cometieron nuestros primeros padres, nosotros, todos nosotros venimos desde ahí con un pecado, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Dice, por un hombre entró la muerte y el pecado, por lo tanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo. Pero también nos dice que a través de un hombre viene la salvación y la vida eterna, y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lo empieza a hablar a nosotros desde el Génesis, el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios nos habla a nosotros de que cómo va a venir la salvación a nosotros, de cómo viene. Y desde ahí es que, desde ahí es que se inicia la salvación, y a la vez ahí nos demuestra a nosotros que Dios escoge a una mujer y desde ahí la predestinó, ¿sí? ¿Para qué? Para que naciera el Salvador. O sea que desde ahí la limpió, la purificó. Por eso es que decimos nosotros que María es inmaculada, sin mancha y sin pecado, porque desde ahí Dios ya la había escogido a ella y la había predestinado. ¿Para qué? Para que a través de ella naciera el Salvador. Vamos a leer qué es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a buscar aquí en las Sagradas Escrituras, donde nos habla acerca de este episodio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahí está hablando Dios está hablando de una promesa que hace, una promesa de salvación, y que en esa promesa de salvación, ¿a quién deja ahí como para que suceda esa salvación? A una mujer. ¿Y quién es esa mujer? La Virgen María. Por eso desde ahí la predestinó, ¿sí? Por eso dice Dios, dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y la descendencia de ella. Entonces, ¿de quién desciende? ¿De quién desciende o de quién nace el Salvador? De la Virgen María. Entonces, desde ahí ya había sido predestinada la Virgen María. Desde ahí ya María es elegida por Dios, y ya desde ahí Dios la purifica. Desde ahí Dios la purifica, viene sin mancha y sin pecado. Mire como lo dice el apóstol Pablo, de que Dios sí escoge a las personas y las elige y las predestina, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Quién nos habla acerca de eso, de cómo Dios escoge a las personas desde un principio y las predestina para algo, así como fue con la Virgen María? Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, a los que de antemano Dios había conocido. A María la conoció desde antemano, desde la creación, y después ahorita lo vamos a escuchar en Isaías 7:14, ¿sí? Entonces en Isaías 7:14 también nos va a hablar ahí de esto, de que había conocido a la Virgen María desde antes que ella naciera. Entonces dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes las aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dios tenía un propósito con la Virgen María, con María. ¿Cuál era ese propósito? De que naciera a través de ella el Salvador, como lo dice por ejemplo el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. ¿Qué nos dice
el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 nos dice, ya vamos a ver aquí, dice, Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para rescatarnos a los que estaban bajo esa ley. ¿Cuál es esa ley? La que Pablo nombró ya en Romanos 5:12, que yo les hablé a ustedes, de que por un hombre entró el pecado y la muerte, y por lo tanto todos pecaron. Entonces está hablando de eso, ¿sí? Dice, y para rescatarnos a los que estaban bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de ser hijos de Dios. Entonces, por eso, y ahora sigamos aquí lo que sigue hablando Romanos 8:28. Romanos 8:28. Entonces, sigamos, dice acá, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a un propósito. Ya dijimos que Dios eligió a María por un propósito, que naciera el Salvador. A los que de antemano Dios había conocido, a María la conoció desde antemano, sí, desde antes. Lo habla en Génesis 3:15, que ya lo hablamos nosotros ahorita, y también lo habla en Isaías 7:14, que ahorita lo vamos a leer. Desde un principio, hacer como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Entonces, por eso por eso la iglesia nos enseña que María es inmaculada concepción, ¿sí? O sea, nació sin mancha y sin pecado, ¿sí? Y fue en el momento que cuando nos lo relata el Evangelio en Lucas capítulo 1, versículo 35, desde el 31, que ya a María el ángel revela que ella va a ser la madre del Hijo de Dios. Vamos a leerlo, como lo dice Lucas 1:31. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, que nos dice el 31, dice, ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre de Jesús. ¿Vas a quedar en qué? Encinta. Y vas a tener un hijo que le pondrás el nombre de ¿qué? ¿El nombre de qué? De Jesús. Dice, será un gran hombre al que llamarán el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, desde ahí, Dios escoge a María y por medio del ángel Gabriel la anuncia de que ella va a ser la madre de Jesucristo, la madre del Dios vivo, del Emmanuel, Dios con nosotros. A eso es lo que nosotros llamamos Inmaculada Concepción. Fue concebida sin mancha y sin pecado. Fue anunciada y concebida sin mancha y sin pecado. Sin mancha y sin pecado. Entonces, como podremos nosotros ver, ¿por qué la iglesia nos enseña a nosotros que María es inmaculada concepción, sin mancha y sin pecado? Lo estamos leyendo, y también el catecismo nos lo revela a nosotros, nos los habla. Nos habla desde el numeral 484 al 510, ahí nos habla de los dogmas de la Virgen María. Nos habla de los dogmas de la Virgen María. Entonces, ya vimos nosotros por qué María es inmaculada concepción y por qué nosotros lo creemos. Porque lo dice la iglesia
y porque la Sagrada Escritura nos lo muestra a nosotros. Ahora, el segundo dogma que nos presenta la Iglesia es esto, la virginidad de la Virgen María. Porque decimos que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Por qué decimos nosotros eso? ¿Por qué la Iglesia nos enseña eso? ¿Por qué nosotros debemos creerlo? Para eso vamos a leer primero el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Ya había anunciado Dios que Jesucristo iba a venir al mundo por medio de una mujer, ¿sí? Y lo nombró como una promesa, y lo habló hacía 500 o 600 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Por qué decimos que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto? Isaías capítulo 17, versículo 14. Lo vamos a leer desde el 10. Dice: el Señor dijo también a Ahaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal. Dios, por medio del profeta Isaías, le dice a Ahaz, que en ese tiempo era el que gobernaba ese pueblo, el pueblo de Israel, le dice que le pida a Dios una señal. ¿Cuál es esa señal? ¿Sí? Entonces sigamos. Ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Ahaz contestó: no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor, dice Isaías, pues el Señor mismo les va a dar a ustedes una señal. El Señor mismo les va a dar una señal. Dice: la Virgen está encinta y va a tener un hijo, al que pondrán por nombre de Emmanuel. Entonces dice, la Virgen está encinta, o sea, está embarazada, y va a tener un niño, y va a tener un hijo, al que pondrán el nombre de Emmanuel. Ya desde antes de que Jesús naciera, 600 años o 500 años antes de que Jesús naciera, ya Dios había anunciado al pueblo de Israel que una virgen iba a venir y que a través de esa virgen iba a nacer ¿quién? El Salvador, Jesucristo. Y miren que esa promesa se cumple, esa promesa se cumplió. Y lo vamos a leer en Mateo capítulo 1, versículo 23. Pero lo vamos a leer desde el 21. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 21. Vamos a leerlo. Dice: María tendrá un hijo y le pondrán por nombre de Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué fue que vino Jesús al mundo? A salvarnos a nosotros del pecado. Entonces por eso la palabra Jesús significa Salvador. La palabra Jesús significa Salvador. Entonces dice María tendrá un hijo y le pondrán por nombre de Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera que lo que dijo el profeta Isaías, ¿se acuerda? En Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías: la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo,
al quien pondrán por nombre de Emmanuel, y lo puso ahí en Emmanuel, y dice que significa Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Dios, es el Dios con nosotros, el que nació de una mujer, como lo dice Pablo en Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido de mujer. Entonces aquí nos está mostrando que María cuando concebió a Jesús, ahorita la vamos a leer en Lucas 1:35, ella era una mujer virgen, nunca había conocido varón. Entonces, y luego, mientras que estuvo en el parto, ella siguió siendo virgen, y cuando nace Jesús, sigue siendo virgen también. Vamos a leer Lucas 1:35, que nos relata a nosotros el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 35. 1:35 dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer se llamará Santo e Hijo de Dios. Entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer se llamará el Santo, el Hijo de Dios. Y dice, también tu pariente Isabel va a tener un hijo, y a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Y la Virgen María dice, y 6 meses, dice, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y donde dice en el 34 dice María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Entonces aquí nos está diciendo que María era ¿qué? Virgen cuando quedó embarazada. Entonces, ahí, como podemos ver nosotros y comprender ahí, porque es que la iglesia nos enseña a nosotros que María es virgen antes, durante y después del parto. Ahora, ¿por qué la iglesia nos dice a nosotros, nos habla también del dogma de María, Madre de Dios? Porque la iglesia nos enseña que la Virgen María es la Madre de Dios. Cuando la iglesia nos dice a nosotros que María es Madre de Dios, no se está refiriendo a que María es madre del Dios creador, del Dios que creó el cielo, la tierra, los animales, las plantas, no. Está hablando de que María es madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero que también es Dios. De ese Dios, del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es que María es madre. María es madre de Dios, sí, pero de Dios Hijo, del Emmanuel, Dios con nosotros, de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Por eso María es madre de Dios. Y eso la iglesia nos lo enseña. Y también las Sagradas Escrituras nos lo muestra, como lo vamos a leer ahorita en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Ahí nos dice que María sí es madre de Dios, pero de madre de Dios, Hijo, del Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a leerlo. San Lucas capítulo 1, versículo 43. Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? La que está hablando es Isabel. Es Isabel, la prima de la Virgen María. Dice, ¿quién soy yo
para que venga a visitarme la madre de mi Señor. Dice y Santa Isabel, dice, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? La madre de mi Señor. Cuando la Biblia nos muestra la letra de Señor, pero con mayúscula, se está refiriendo a quién. ¿A quién se le da ese nombre de Señor en las Sagradas Escrituras? ¿Sí? A Dios. A Dios. ¿A quién se le da el nombre de Señor? A Dios. ¿Sí? Entonces, cuando habla ahí de Isabel de que quién soy yo para que venga la madre de mi Señor, ¿está hablando de quién? De Jesucristo, del Hijo de Dios. Es la madre de Dios, del Dios encarnado, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que la iglesia nos lo enseña y la iglesia nos lo dice, porque la Sagrada Escritura lo muestra. Por eso es que María es madre de Dios. Y por último vamos a hablar del dogma, de por qué la iglesia nos habla del dogma de la asunción de la Virgen María. ¿Por qué María es asunta al cielo? No confundamos la asunción de la Virgen María con la ascensión del Señor. Una cosa es la ascensión del Señor, y eso es cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, asciende al cielo. Él va solo, asciende al cielo. A cuando están hablando de la asunción de la Virgen María, es diferente. La asunción es que María es elevada o es llevada al cielo, es llevada al cielo. Entonces, de esa asunción de la Virgen María es que voy a hablarles ahorita, y cómo la iglesia nos lo presenta, y cómo es que en las Sagradas Escrituras nos habla a nosotros de esa asunción, ¿sí? Vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 2, donde nos habla de que María está en el cielo, de que María está en el cielo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 2. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 2 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol. Una mujer, está hablando de qué? De una mujer, está hablando de que apareció en el cielo una señal, y que esa señal es una mujer, dice, una mujer envuelta en el sol con un vestido con la luna bajo sus pies, en un vestido con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer, vamos a ver qué pasó con esta mujer. La mujer estaba encinta. ¿Estaba qué? Encinta, estaba embarazada y gritaba por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. ¿Por qué decimos que esa mujer es la Virgen María? Porque en el versículo, vamos a leerlo, en el versículo 5 nos relata ahí quién es esa mujer y quién es el hijo que ella tiene. Ahí vamos a suscribir quién es esa mujer y quién es el hijo que ella tiene. Dice, y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Dice que esa mujer tuvo un hijo, y que ese hijo que nació era un varón, y que ese va a gobernar con cetro de hierro. ¿Quién es ese? Jesucristo. Entonces, el hijo que tuvo esa mujer ¿era quién? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el hijo que tuvo esa mujer, entonces ¿quién es la mujer? La Virgen María. Entonces, nos hemos dado cuenta ahí de que, porque es que la iglesia nos enseña que María fue asunta al cielo, fue elevada al cielo.
¿Y cómo fue, y cómo es que fue la elevación de la Virgen María al cielo? Aquí mismo en Apocalipsis nos muestra cómo fue la Virgen María elevada al cielo. Vamos a leer el mismo Apocalipsis 12, pero el versículo, creo que es el versículo 14. Dice, pero a la mujer se le dieron 2 grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenía que darle de comer durante 3 años y medio. Dice, la mujer le dieron 2 grandes alas de águila. ¿Cómo fue elevada la Virgen al cielo? Dice que a la mujer le dieron 2 alas grandes de águila. ¿Para qué? Y para llevarla a una parte que era predestinada para ella. Predestinada para ella. Entonces, como podemos ver nosotros ahí, porque nosotros creemos en los dogmas de la Virgen María, porque primero que todo, porque es una verdad de fe, porque la iglesia, el magisterio de la iglesia nos lo dice, y si lo dice la iglesia, nosotros como cristianos católicos lo creemos. Y segundo, porque la Sagrada Escritura también nos lo relata, la Sagrada Escritura también nos lo muestra a nosotros. Bueno, este era el mensaje que les quería compartir hoy acerca de los dogmas de la Virgen María. No, como nosotros podemos comprender, por eso es que nosotros creemos en esos dogmas, y no solamente en los dogmas, también porque es que nosotros tenemos un amor especial hacia la Virgen María, porque si Dios, que fue quien creó el cielo, la tierra, creó todo, es el dueño de todo, Él primero la amó a ella, la escogió a ella, la eligió a ella, y también él también la alabó, ¿sí? Cuando manda el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel se presenta delante de ella, que es lo que él le dice a María, a la Virgen María, le dice, salve llena de gracia, el Señor es contigo. Esto nos lo relata el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 28. Dios mismo, a través del ángel, le dice esas palabras a la Virgen María, ¿sí? Entonces, y lo que dice, por ejemplo, en Lucas 1:42, cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a la Virgen María, le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea que está diciendo que así como nuestro Señor Jesucristo es bendito, también la Virgen María es bendita. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 1, versículo 42. Dice, vamos a leerlo desde el 41. Dice, cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Isabel quedó, ¿qué? Llena del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya Isabel se había impregnado del Espíritu Santo, tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en Isabel? Hizo que ella dijera estas palabras. Entonces con una voz fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el vientre. Entonces, por eso es que nosotros amamos a la Virgen María también y la veneramos. Y también por lo que la Biblia nos muestra acá en Lucas 1, 46. ¿Qué dice Lucas 1, 46? Del 46 al 48 dice, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en su humilde esclava. Y desde ahora, dice, desde ahora, siempre me llamarán bienaventurada.
siempre me llamarán bienaventurado. Dice, desde ahora, siempre. O sea, ¿por qué nosotros hablamos de ella? ¿Por qué la veneramos? ¿Por qué la elogiamos? ¿Por qué la tenemos siempre presente? Porque las Sagradas Escrituras nos dice que nosotros debemos hacerlo. Dice que desde ahora, desde ahora, todas las generaciones, o sea, de las que han estado desde antes hasta ahorita que estamos ahora, deben ¿qué? Alabar, venerar, deben alabar, venerar y deben hablar de la Virgen María, deben amar a la Virgen María, la deben reconocer como alguien importante. No es una mujer cualquiera, la Virgen María no es una mujer cualquiera, es una mujer que Dios la escogió entre muchas para que por medio de ella naciera el Salvador. Y no es como la gente, como algunos dicen, que porque nosotros tenemos todo ese concepto y todo ese grande amor hacia la Virgen y hablamos de ella y la veneramos y la amamos y hablamos de ella y le pedimos a ella y todas esas cosas, entonces empiezan a decir, a calumniar, a juzgarnos y a calumniarnos a nosotros diciendo que nosotros estamos adorando a la Virgen María, que María es un Dios para nosotros, pero eso es una calumnia y eso es un pecado. Y Jesucristo dice allá en Juan 8:45, dice que la mentira viene del diablo. Entonces toda persona que diga que nosotros cuando hacemos estas cosas por la Virgen María, lo que estamos es adorándola, están cometiendo un pecado y cuando estén ante la presencia del Señor, en el juicio inicial y el juicio final, ellos tendrán que darle cuenta a Dios por ese pecado tan grande que están cometiendo acerca de nuestra Madre, la Virgen María. Que el Señor los bendiga a todos.